Mm, En esta tercera sesión nos toca ver lo que es el conflicto y lo que es la novela negra. Yo espero que alguien se atreva a escribir sobre esta categoría porque es fascinante. Bueno, a mí me gusta mucho. Es complicado, eso sí, pero se puede. Todo se puede en esta vida. Dicen que menos con la muerte, ¿verdad? La mía esa va Bueno, a ser tenemos, así, maestra. La mía va a ser así, ok, novela negra. Sí. ok. Échale mucha atención entonces. Ajá, sí. Vamos a ver estos dos temas, que es el conflicto, los tipos de conflicto. Vamos a enfocar las características del conflicto a la novela negra para que sea mucho más clara, que es la que nos toca ver hoy. También se le llama novela policíaca o novela negra. Aquí pueden ustedes ver los aspectos generales de lo que es, de lo que es el conflicto. Ustedes pueden observar aquí el muñequito, ¿verdad? El muñequito pegando ahí con el otro muñequito. El concepto en cuando una parte percibe que otra le afecta negativamente. Ahí surge el conflicto o ahí esa situación engloba lo que es un conflicto. ¿A quiénes involucra? Pues a individuos, a grupos. Esto es un panorama general, ¿sí? Para que más o menos gana un conflicto es esto. Tiene diferentes enfoques. Lo que es un conflicto tradicional, por ejemplo, tenemos la idea que un conflicto es violencia, alguien que se está peleando. Relaciones humanas, conflicto es natural para la humanidad. Bueno, no todo es amor, ni todo es miel sobre hojuelas. Hay muchos problemas, hay muchos desencuentros. Eso es en las relaciones humanas. Y también la interaccionista que dice que es un- una idea como asimilada a un conflicto de innovación, como que en este tiempo no hay nada que tú quieras ver que no sea conflicto. Todo lo que tú veas, llámese caricatura, llámese drama, llámese romanticismo, todo siempre va a haber conflictos. Por eso se maneja interaccionista como un conflicto es innovación, porque se le da un punto de enfoque para desarrollar una historia o una trama. Las causas, interpretación de los hechos. Acuérdense que cada uno tenemos una manera de pensar distinta y vamos a interpretar los mismos hechos de diferente manera. Y es ahí donde entran los conflictos, los desacuerdos, la competencia excesiva o las metas incompatibles. Queremos estar juntos, pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Y luego el conflicto también tiene etapas e incompatibilidad potencial y personalización. Mucho del conflicto es por conocimientos en las personas, porque quien sabe algo a veces no es lo suficientemente humilde como para
decir, voy a compartir esto con los demás o se cree superior por el hecho de tener más conocimientos y eso crea conflicto. Las intenciones. Las intenciones muchas veces las vemos disfrazadas de buenos deseos cuando en realidad lo que quiero es generar un conflicto, ¿sí? Te doy una cara, pero por otro lado estoy pensando en perjudicarte. También los comportamientos, a veces dicen, es que no quería hacerlo de esa manera, pero bueno, generaste un conflicto al fin y al cabo. Y también se refleja en la etapa de los resultados. El conflicto siempre va a ser una resolución, ¿sí? Buena o mala, para mal, pero va a tener un resultado. Este es un panorama general de lo que es el conflicto y todo lo que envuelve a esta parte. Y aquí les puse como para que se me diviertan. Tenemos lo que es lo más simple, la más simple de entender el conflicto. Aquí ven ustedes a una personita que dice todo lo que quiero es, y hay una rayita. Ella quiere ser cantante. Todo lo que quiero es ser cantante, pero no sé si puedo hacerlo. Hay conflicto. El protagonista debe superar su propia naturaleza para alcanzar su objetivo. Quiere ser cantante, pero no sabe si puede hacerlo. Hay un choque entre dos fuerzas opuestas, deseos, intereses, valores o circunstancias que impiden que el protagonista logre lo que quiere, lo que tiene como propósito. Y ese conflicto, para muchos, va a servir para que se queden ahí, sentados, sin hacer nada, absolutamente nada. O bien va a ser la punta de lanza que lo va a impulsar al éxito. Cuando convierte esa duda en algo que puede realizar. Y entonces empieza a dar pasos hasta lograr lo que quiere, lo que desea, aunque por dentro, en su interior, esté pensando, y si no me sale, y si no sé hacerlo, y si me dicen que canto feo, o si les caigo mal, o no me porque es feíto, ¿verdad? Pero, pues, quiere ser cantante, igual tiene una bonita voz. Ese es por un lado. Aquí es el conflicto interno. Una, Pero luego una viene el más explícito dentro de lo interno. sí. Y me lucha propiamente. No puedo. Eso viene ya Luego, y ellos, dependiendo no, de sí tu, puedo. Sí puedo. Y más adelantito dice, tal vez, y luego se enoja consigo misma y dice, puedo. Ese es un conflicto que nos generamos eh, cuando queremos lograr algo, cuando deseamos algo hace dudar, siempre hay algo que en lo que sentimos que no estamos del todo capacitados. Y ese es una lucha mental. En esta lucha emocional, psicológica, hay aspecto externo. ¿Cuándo surge? Cuando viene la competencia, a ver, yo quiero cantar para, para lograrlo, me tengo que enfrentar en un concurso a otras personas. Entonces ya viene el conflicto externo. No, pero ¿y si ellas saben más? ¿Y si visten mejor que yo porque yo no tengo dinero para un vestuario apropiado? ¿Y si, y si le caigo mal al jurado?
O también podemos decir, ¿y si el jurado ya está vendido, es corrupto, ya tiene su ganadora? Todos esos miedos, esa emoción interna también va en función de lo externo, de lo que haya a su alrededor. Luego, la cuestión social contra las normas o sistemas. Te tienes que apegar a lo que otros generaron y dicen, estas son las reglas. Tienes que seguir estos lineamientos, aunque no te gusten. Y empieza ese conflicto. Tengo que hacer esto que no me gusta, no hacerlo como yo quiero, pero si luego como yo quiero me van a sacar del concurso. Entra esa parte social contra las normas. La parte moral, elegir entre dos opciones difíciles. Bueno, pues me voy a aventar, como sea. Con lo que soy, con lo que tengo, voy a entrar. O me olvido de ese sueño y me dedico a otra cosa. Las circunstancias, situaciones inevitables. Hay cosas que en el camino nosotros no podemos evitar. Por más que busquemos la manera, no es posible, no se puede. Y, y dicen algunos, es que no te tocaba. Eh, o en otro momento dice la protagonista, pues inevitable, me tengo que enfrentar contra esta persona y me toque lo que me toque, ¿sí? Este es el conflicto interno mental contra el conflicto externo, que es con todo lo que hay fuera de mí, en el entorno. Llega el momento decisivo. Aquí. Ay, estas barras. Lucha dentro de su mente. Cuando ya lo ha decidido, lo estoy haciendo. Este es mi sueño. Tomó la opción y lo está realizando. Todo inicia con una meta clara. Ella quiere ser cantante, ya está en el escenario, ya está mostrando lo que sabe hacer. O bien quiere salvar a alguien, o quiere descubrir la verdad sobre algo, un asesinato, por ejemplo, quiere encontrar el amor. O sea, hay una meta que debe tener el protagonista y esa meta lo tiene que llevar a tomar una decisión. En este caso, la protagonista Dios ya haciendo, este es mi sueño. Y bien o mal lo va a hacer. A lo mejor va a ganar, a lo mejor no va a ganar, pero va a tener una experiencia de vida. Y a lo mejor más adelante lo hace mucho mejor. Dime, dime Lilia, ¿qué te parecen estas tres, diapositivas? Am, ¿Entiendes lo que es el está conflicto bien, con estas tres? está bien. Me gusta cómo lo estás exponiendo. Se ¿Lo entiende claro. entendiste? Sí, Ok. tengo Fíjense que idea. mi Estoy mouse como que ya con se la me mi novela acabó que el... estoy escribiendo. Le estoy poniendo como esta escena, ta, 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 ta. Mi cerebro me está diciendo, oh, esta es esta. Estoy Ok, poniendo ya elementos que bien, digo, oh, esto cabe aquí, lo tengo, no lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. bien. María Eugenia, ¿le entendiste? Perfecto, como Lilia. Estoy muy, o sea, está entre lo que yo he pensado de la novela y en lo que dice aquí que inicia una meta clara, aquí me veo identificada como quiere descubrir la verdad. O sea, él está en una situación donde arriesga su vida
por descubrir lo que hay dentro del mundo artístico. Entonces, me siento, sí, siento que voy muy bien, por muy buen camino. Gracias, Ok. Vanessa. Lupita, ¿le entendiste? Tu micro, Lupita. Perdón. Es que estoy escuchando la clase demasiado entrecortada, no te he entendido muy bien, solamente lo voy leyendo lo que está aquí, pero entiendo que que todo es relacionado al conflicto, y el conflicto pues es difícil manejarlo, Mari. Un personaje conflictivo no es fácil porque tiene que enfrentarse a muchas cosas, como tú ya lo mencionaste, y vencer también muchas cosas, pero en este caso tienes que también entender hacia dónde vas, cuál es tu meta. Hablando de una novela de este tipo, de la que tú mencionaste. Y pues aquí voy, Mari, pero mi novela no es esa meta. Ni quiero, quizás quiera salvar a Eh, alguien. Quizás no, el conflicto es en cualquier sí, categoría. exacto. Todas las novelas de tipo deben tener un conflicto. Si no, no, nadie va a leer tu novela, aunque Sí, pero sea enfocado de romántica. otra manera. Tienen que tener trabas para llegar a ser felices al final. Para eso están los antagonistas, para que les pongan trampas y los hagan sufrir, O sea, a fuerzas tiene que haber ¿sí? antagonistas, y si no quiero que haya, A fuerza. ok, pues inventaré protagonistas perversos, malos, Novela envidiosos, aburrida. de todo. Pero sí está interesante, Mari, porque trabajar el tema de conflicto en una novela, pues no es fácil. Además, tú no puedes en tu personaje, por más que lo quieras hacer conflictivo, y si no es, ¿cómo lo vas a formar? No es el personaje conflictivo. No, no estamos en un personaje conflictivo. Estamos hablando de conflictos, un conflicto general Sí, en o lo conflictos que generalizado. se les van presentando a los personajes. Ajá, no porque el personaje sea conflictivo, sino porque tiene que vivir en un mundo real, donde no todo es bonito. Ajá. Aunque esté lleno de amor tu historia, debe haber un conflicto. Acuérdense que el primer tema es un elemento esencial de la novela, como fue primero, ¿qué vimos primero? El El conflicto, narrador es un elemento la esencial. narrativa. Luego vimos los personajes, son elementos esenciales. Ahorita estamos viendo el conflicto, que es otro elemento esencial. No puede faltar en la novela de ningún tipo. Todas las novelas tienen que tener estos elementos, sus características, obviamente. Pues ya Ahorita veré vamos cómo a meto el ver conflicto las de... características principales de la novela negra. La La novela policíaca. negra o policíaca es un género narrativo que va más allá del misterio, retrata la parte cruda del conflictos humanos, corrupción, dilemas morales, y empezando porque su primera característica es que presenta un realismo crudo. El realismo como corriente o momento literario eh, tuvo un auge extraordinario y sigue pesando para muchos escritores porque retratar lo que hay en la realidad a través de una novela es, aunque nosotros lo estemos imaginando, la realidad siempre va a superar lo que nosotros escribamos. Por más feo que sea lo que nosotros pongamos en una novela, siempre va a haber algo más feo
Esa es la realidad. A lo mejor no en tu entorno cercano, a lo mejor no en el entorno en el que te desenvuelves, pero es la realidad. Y realismo crudo, ¿por qué? A lo de la sociedad, a lo que no es la teoría. La historia se sitúa, por ejemplo, en contextos reales como ciudades, barrios, ambientes sociales concretos, muestra violencia, desigualdad, corrupción y problemas sociales. Ese es el realismo crudo. ¿Ustedes creen que en nuestra sociedad hay corrupción? Muchísima. Sí, sí, ¿Ustedes creen que mucha, hay desigualdad? mucha. Sí, esa es la realidad. Y eso es lo que lo que tenemos que retratar en este tipo de novelas. También podemos hacer una crítica social, hacer una denuncia como una corrupción policíaca, abuso de poder, crimen organizado, desigualdad social. Todo eso es crítica social. Todo aquello que hay en nuestra sociedad y está establecido y que nos daña en lugar de perjudicar, de ayudarnos, nos perjudica. Que el protagonista suele ser complejo. En el caso de este tipo de novelas puede ser un detective, periodista, un policía, eh, generalmente tiene una historia eh, muy difícil que lo lleva a ser como es, una historia del pasado con heridas emocionales y conflictos internos. Por eso es un protagonista complejo. Por eso lo vamos a crear nosotros. Eh, Cuando decimos detective, puede ser un detective, no necesariamente los que se contratan, puede ser alguien que por iniciativa propia decide empezar una investigación, aunque no sea profesional, ¿sí? Eso le da complejidad al personaje. Luego tenemos el ambiente oscuro, como calles peligrosas, por ejemplo, bares, oficinas, barrios marginales. A veces podemos ubicar todo eso en diferentes momentos de la historia, porque ahí es donde realmente el crudo. Tenemos presencia del crimen. Generalmente las historias empiezan con el asesinato de alguien, con un cadáver encontrado, con una llamada de que mataron a alguien. No podemos hacer una novela negra si no hay la presencia a que alguien mató a otro o que hay un cadáver. También puede ser una violación, también puede ser un secuestro, ¿sí? Entonces, crimen por decir delito. La trama de investigación. En esta novela, el personaje complejo para retratar un realismo crudo o hacer una crítica social, debe haber
investigación, debe de investigar, debe hacer recorridos, debe hacer preguntas, entrevistas, buscar, indagar qué pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Luego tenemos la ambigüedad moral. Dicen que no hay persona totalmente buena ni totalmente mala. Generalmente entre los que participan como personajes, ya sea protagonistas o secundarios, debe haber cierta ambigüedad. ¿Entienden lo que es ambigüedad? ¿Entienden lo que es No, ambigüedad? yo creo que eso es como el intermedio, ¿no? De malo con bueno, pero yo creo que eso no existe. Yo creo que los malos son malos y los buenos son buenos, porque ese intermedio no existe ahí. Para mí no existe. Porque ambigüedad, o sea, yo entiendo como ambigüedad con lo que usted dice, maestra, de que el Yo malo puedo tiene algo tomar una bueno. decisión, yo puedo ser en apariencia el personaje bueno, pero puedo tomar decisiones que no tengan nada que ver con la bondad, por defenderme, por ejemplo. Si yo descubrí, eh, yo fui testigo de un asesinato Ujú. y yo tengo que, no me puedo quedar con eso, yo tengo que denunciarlo, pero al denunciarlo me hago gente como testigo y a ese testigo lo tienen que callar. Y para que no me callen, yo me tengo que defender. ¿Cómo me voy a defender? Como sea. Ahí entra la ambigüedad moral. A lo mejor yo Ah, tengo que hacer cosas que no tenía pensado hacer o que no estoy acostumbrada a hacer, pero que por salvarme las tendré que hacer. ujú. ¿Sí? A eso se refiere la ambigüedad. Por eso se dice que no son totalmente buenos ni totalmente malos. Deben de tener un lenguaje directo y sobrio, con un estilo claro y preciso. A veces un lenguaje duro, a veces un lenguaje irónico. Aquí no cabe la poesía, por ejemplo, que es tan linda, porque en la poesía nosotros podemos hablar de cosas de realismo crudo, pero siempre la vamos a adornar con el lenguaje figurado. Aquí hay lenguaje directo. Aquí tienes que decir las cosas al pan pan y al vino vino. No puedes decir en sentido figurado. No, era como un ave tendida en el piso, con un arco iris donde predominaba el color rojo. No, tienes que decir, había un cadáver en el piso y estaba lleno de sangre, Ujú. con un lenguaje directo. No puedes, aquí no puedes adornar. Aquí no debe haber lenguaje figurado. Sí. Luego tenemos el final, no necesariamente, aunque se supone que en toda novela Que arruinó la debe boda de abonar. su propio hijo después de la ceremonia de bodas. Por favor, apaguen sus micrófonos si tienen sonidos a su alrededor. Aquí no puede haber un final totalmente feliz. Puede haberse resuelto el caso. Pueden los malos haber ido a dar a la cárcel o haber sido condenados. Pero eso no da la total felicidad. Siempre va a haber secuelas de todo lo que vivió. Entonces no es un final como
romántica, que se casan y son felices y tienen hijos y todo eso. Acá no, acá el final como que medio se compone, pero Drama, drama. y debe haber una tensión constante. Se mantiene el suspenso a lo largo de toda la novela. Debe haber muchos giros inesperados, debe haber secretos que se empiezan a descubrir, debe haber peligros que van a vivir los personajes, peligros a los cuales van a tener que enfrentar y no saben cómo van a salir. Y constantemente se van a estar enfrentando a, a la violencia, a la muerte. Esto es la novela negra. Y aunque nos parezca grotesco, es real. ¿Alguna duda hasta aquí? Pero fíjate, Mari, que a muchos lectores les gusta ese tipo de novelas. A mí, por ejemplo, no me gusta para nada leer unas novelas ni policíacas, ni de terror, ni de nada. Y sin embargo, sí hay muchos lectores que se atraen, igual que las películas. Si en lo personal a mí no me gusta el cine, pues ahora ir a ver una película de terror menos. Sí, hay que tener mucho profesionalismo para escribir una novela, despertar el interés del lector sobre todo, y despertar Voy a eh, hablar, en, les voy a despertar. hablar de la novela negra que yo escribí. Es una novela negra que tiene cosas muy fuertes, pero que tú la lees y en ningún momento te has agredido. ¿Qué te causa yendo? Ahorita vamos a hablar de eso un poquito. Sí, sí, ¿Quiera sí, sí. comentar más o está listas? Sí, Mari, no nada más eso. Maestro, Estoy con problemas de internet pésimos. Bueno, lo que yo estoy viendo efectivamente también, así como Marilú, no comparto mucho ese género, sin embargo, como bien lo menciona, es un género muy recurrente. A mucha gente le gusta mucho la intriga, le gusta mucho el drama, el secreto, ese tipo de cosas. Y pues bueno, este es un género muy recurrente, habría que ver un poquito se más, tiene que habría de... quitar el sonido a uno de sus aparatos porque se Sí, hay duplica la un audio. voz. Sí, 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 sí. sí. Ya. Entonces, pues yo lo que estoy viendo más que nada es la estructura, porque la estructura nos va ayudando precisamente para no perdernos, para no buscar la meta y por ahí irnos directamente. En el caso mío, yo prefiero también los temas positivos, los temas que dejan una enseñanza. Entonces, pues bueno, aquí estamos viendo un género y pues hay que conocerlo nada más. Exactamente. Claro, claro, no necesariamente tienen que elegirlo para hacer su novela, es para que elijan el, la categoría más. A mí en lo personal sí me gusta abordar los temas eh, con miras a resolver, pero temas crudos de la sociedad, que muchos tratamos de, a lo mejor de ignorar, pero que al final ahí están y están haciendo mucho daño. Eh, si lo hacen por despertar la gente, eh, lo hacemos como buenos escritores, cuidando nuestro lenguaje y cuidando detalladamente aquello que decimos para no herir susceptibilidades. Esto se hace una obra maestra, ¿sí? ¿Qué opinas, Shelley? Bueno, yo en lo particular a mí me encantan las novelas policíacas y, y lo de terror me gusta, pero hay otras.
O sea, hay una como que Lilia que me gusta como que aquellas historias que son entre verídicas, que es lo que decías, que a veces la realidad supera a la ficción. Y eso me gusta. Y los que hay cosas así, pero lo policíaco me gusta, y como dices, lamentablemente, o sea, tiene que ser ese realismo crudo donde tú hables lo que está sucediendo y Exacto. cómo sucedió. Y así es en una película o A en una veces serie. nos van a servir estas novelas para hacer una crítica social, Ujú. donde no le vamos a decir al gobierno exactamente lo que me está molestando, pero se lo voy a decir a través de mi novela, Ujú. Sí. ¿sí? Ujú. Lilia, adelante. Sí, yo estaba así como que, porque yo decía, pues mi novela de veras cabrá tantos así lo que es la novela negra, pero luego va a ver, la vamos a leer y me vas a decir entonces sí es novela negra, porque pues Ujú. sí un poquito de investigación, pero no es de sí, hay un poquito como cuál fue la razón, ¿no? Del asesinato de esta persona. Em, pues que a consecuencia quizás pues que fue de su trabajo, ¿verdad? Y, y sí está Ajá. ahí todo el conflicto, sí están los conflictos, los personajes, pero la que está narrando aquí es una es una adolescente de 13 años, la que narra en primera persona en relación al asesinato de su padre. Es la novela. El personaje Muy bien. principal, pues, es, Ok. Me y sí gustaría tiene que conflicto. nos encontráramos en un momento para hablar sobre eso Oh, sí. ayudarte. Por eso Sí. digo que sí era lo que es la negra, pues, porque dicen que es testimonio, Ok. pero sí tiene esto, tiene Ah, muchísimo elemento lo que es la novela negra. ok. Luego tenemos los tipos de conflictos, Marí, pero yo Marí, los Marí, enfoqué, Marí, ajá, tiene, tiene la mano levantada Lupita y Fabián y Brígida. sí. eh, Vamos a ver los tipos de conflictos y hacemos otro bloque de conversaciones, ¿les parece? Sí. Vamos a ir con Lupita y con Brígida inmediatamente después de esta explicación. Estos tipos de conflictos, fíjense, vimos lo que es un conflicto en general, pero ahora vamos a ver los tipos de conflictos eh, enfocados a lo que es la novela negra, ¿sí? Mm. Eh, parte de la novela que les voy a presentar un ratito. Fabián, bienvenido. Los tipos de conflictos. El interno es cuando el personaje está contra sí mismo, no sabe qué hacer, no se siente seguro, lo hago o no lo hago. Ese es el conflicto que está en la mente, del de la primera diapositiva. Lo hago o no lo hago, y si puedo o no puedo. Y quiero hacerlo, pero no sé si sirvo. Luego viene el conflicto externo, personaje contra personaje. Aquí nos vamos al personaje contra el entorno, Lo tengo, lo tengo. ¿sí? Contra otro personaje. El que le esté poniendo una piedrita en el camino, el que le esté haciendo estorbo. Suéltame, lo tengo, mira, Ese es el conflicto externo, el poder. lo que viene del exterior. Luego tenemos el conflicto social, el personaje contra la sociedad. ¿Qué hay en la sociedad que a mí no me gusta? Quiero cambiarlo. Como personaje busco remediar una situación que no debería estar en la sociedad afectando a tanta gente. Es el conflicto social. Luego, moral. Personaje contra valores. Yo, como personaje principal, tengo una forma en valores.
Pero cuando yo estoy desarrollando mis acciones, en contra los valores que me inculcan, necesidad o porque necesito salvar mi vida, puede haber un conflicto moral entre lo que yo creo y lo que tengo que hacer. El conflicto de poder, ambición contra límites. Los que roban, por ejemplo, los que roban y quieren, y ya son multimillonarios y quieren más y quieren, no tienen límite. Y no les importa llevarse entre las patas a quien les represente un estorbo. Ese es un conflicto de poder. O nos vamos a las situaciones cotidianas. En tu trabajo hay un conflicto de poder porque tu patrón, por el simple hecho de que no empatizan, no se caen bien, te va a cargar la mano y te va a hacer que quieras renunciar. Es un conflicto de poder. Digo, saliéndonos de lo que es propiamente la novela negra, es un ejemplo cotidiano. Conflicto de supervivencia, personaje contra el peligro. Como les decía, si yo descubrí algo y quiero denunciar, me tengo que enfrentar al peligro. Me pueden matar, le pueden hacer daño a mi familia y muchos por eso se quedan callados. Por sobrevivencia, entran en un conflicto de sobrevivencia. Mejor me quedo callado y no hablo porque me van a perseguir y me van a matar o me van a hacer daño o a mí o a mi familia. El conflicto psicológico, todo aquello que nos mueve, que nos hace regresar al pasado, a situaciones que vivimos, que nos trae a ese presente situaciones semejantes que me duelen y que me hacen actuar de manera diferente a como acostumbro. El conflicto de destino, personaje contra circunstancias. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué me pasó esto? Es que yo no me metí a esta situación, pero ya estás ahí. Ahora ve cómo vas a salir, ahora ve cómo vas a defender. Las circunstancias te van a obligar. Entonces, tu personaje tiene que luchar contra circunstancias que se están y todas las heridas que traigas del pasado. No le puse, no sé qué no le puse, pero es la mente, conflicto mental de las heridas del pasado que tiene el personaje. ¿Sí? Son 8, como pueden ver, tipos de conflictos. Por ahí algunos escritores inventan otros, pero al final caen en alguno de estos. Como ves, Lupita, el conflicto no puede estar fuera de la novela y por fuerza dentro. ¿Puedes tener estos 8 en tu novela? No necesariamente. Tú puedes elegir qué conflicto Sí, en tu si te novela. lo propones, sí, aunque no Seguramente te vas a guste. tener externo, interno, externo y cualquiera de los. ¿Sí? No Mari, tienes que ver los 8 en tu novela. mi pregunta era el tema anterior. Es la única pregunta que yo te quería hacer hace rato que levanté la mano es la siguiente. En un escritor Ajá. que definitivamente no le gustan las novelas policíacas, las novelas negras, dijéramos en este caso, porque está llena de conflictos y de todos los personajes que puede haber. Si se te obligara a hacer una novela de este tipo, ¿tú eres capaz de realizarlo como escritor?
si no va contigo los personajes, no van Tú puedes contigo, ser capaz de hacer choque. lo que tú quieras. Si Sí, tú, aquí mira, lo importante es que tú te sientas satisfecha con lo que estás haciendo. Si tú no estás casada con esta categoría, no lo hagas. Pero de que puedes hacerlo, sí puedes. A lo mejor te va a costar porque no te gusta. Pero de que puedes hacerlo, sí se puede. sí, pero causar el impacto, yo a lo que digo, sí lo hago, pero causo el mismo impacto que quiero lograr en todos los lectores o por mi misma inseguridad quizás a lo mejor no lo logro. Ya estás en conflicto. Pues exactamente, pero para allá voy, porque cuando a uno no le Estás en gustan las conflicto. cosas, Sí, y- pues a lo mejor sí puedo, pero a lo mejor no lo logro. sí, pero fíjate Ajá, bien, ya estás con un cuando, conflicto interno. exactamente, pero cuando yo, por ejemplo, no, yo te puedo decir, ¿sabes qué, Mari? No es lo mío. Y ya me formé mi barrera, ya me formé mi mecanismo de defensa, de decir, no es lo mío, Ah, no lo escribo. Pero si yo lo que quiero es lograr que si yo me propongo hacer una novela que impacte, que logre muchísimo éxito y todo en cada uno de los personajes que se maneja en una novela policíaca, en este caso, se puede lograr, sí, pero siempre y cuando tú evites, eh, y si podré, y no podré, y mi exacto. mecanismo de defensa, entonces desde ahí ya está la primera barrera de decir, es que a mí no me gustan las policíacas, las películas de terror, las películas, porque a lo mejor no tengo yo la plena confianza en mí misma para agarrar un lápiz y empezar a escribir, y a lo mejor lo que yo escriba dices tú, wow, esto es maravilloso, esto es lo que decías tú que no podías hacer y lo hiciste. Y muchas veces, por lo mismo, Mari, de que, repito por última vez, ya es nuestro mecanismo de defensa a los temores y al no puedo. Te armas de tu mecanismo y de allá muchas veces ya no nos salimos de ahí. General, Y ahorita mi conflicto es que te escucho una palabra clarita y ¿no? la otra no. Bus- Entonces, por eso, ese es es mi que mi conflicto. internet anda mal, o el tuyo también. No, el mío está pésimo. Hay El, muchos el mío, conflictos. el mío de hecho está pésimo. Generalmente cuando nosotros hacemos todo lo que nos gusta, todo lo fácil, todo lo sencillo, todo lo que no me representa un disgusto, algo que no me hace sentir bien, estás en tu zona de confort. Generalmente estar en la zona de confort no te lleva al éxito. Tienes que salir de tu No, zona de porque no tiene confort y retos. enfrentarte a cosas que no estás acostumbrada a hacer, porque ese es el reto. Si Así logras es. superarlo, a lo mejor es un éxito. Claro que sí, pero yo no aquí yo les estoy presentando las categorías y ustedes deciden qué es lo que van a escribir. ¿De acuerdo? Si en algún momento quieren hacer este tipo de novela, cuenten conmigo, yo les echo la mano. Es que tu descripción Sale. está bonita, o sea, tu descripción está clara. Tu descripción es más fácil que una romántica, lo estoy viendo así, pero digo, me gustará, me gustará. A ver, O Brígida, sea que ¿querías hablar? tú puedes, Lupita, tú puedes, Lupita, Es un eres una gran conflicto, pues, Todos escritora. pueden, todos todos pueden. podemos. Rita, A ver, tienes un conflicto Brígida, interno. te escucho. Te escucho, Brígida. ¿Querías hablar hace ratito? Perdón, disculpe, estaba hablando
con el micrófono apagado. Buenas noches. Sí, lo que yo quería aportar es que, o sea, ahorita viendo toda esta descripción, los tipos de conflictos y los diferentes tipos de conflictos que hay, en realidad me vino a mi mente, o sea, recordar que yo miré una serie que se llamó Sin senos no hay paraíso. Es una serie colombiana bastante fuerte y en realidad esa serie abarca todos los conflictos, interno, el externo, el social, el Sí, moral, ajá, el destino, y también abarca todos los conflictos, eh, todos los conflictos. Entonces es una novela, es una serie novela negra, bastante negra, donde hay muchos sicarios, mucha investigación, mucho competencia entre dos familias. A mí me enganchó porque había una historia de amor ahí también y porque había una historia de, casi aunque sean historias fuertes, también miré la serie Incrementable, también es colombiana, de una persona que quería ser cantante. Entonces, o sea, es verdad que cuando uno empieza a ubicarse, el cerebro en automático te lleva de la A a la Z. Entonces, ahorita así como una película, o sea, pude mirar Y todos tú los dirás, conflictos. y esa serie de Sin senos no hay paraíso, y luego la otra de Sin senos sí hay paraíso, eh, ¿cuánta gente la vio? ¿Fue éxito o no fue éxito? Sí, fue súper mucho éxito porque la sí. diabla, que era el personaje principal, era perversa y malvada, pero era súper inteligente y astuta. Y hasta el final, o sea, hasta el final que estuvo la verdad que estuvo muy buena esa serie que yo miré y me enganchó porque me ayudó a abrir los ojos para la vida real. A mí me enseñó de la vida porque digo, wow, todo esto son problemas sociales que existen a nuestro alrededor, pero Y todo están lo que identificados. vimos, lo que viste ahí, porque yo también vi algunas partes, eh, es por encimita de lo que es la realidad. Es visto por encimita de lo que es la realidad del Sí. narcotráfico. Sí, y bueno, ya De- nomás por final, ¿Sí? nomás para poder compartirles y para poder expander más este tópico, es que realmente, por ejemplo, esta serie de Voz Inquebrantable, de esta persona que tenía un conflicto muy interno porque no quería ir en contra de sus padres, valores y principios, porque ella tenía que ir a cantar a cabarets, a clubs nocturnos, y ella se enfrenta a un conflicto tan interno que ella oculta por un tiempo, hasta donde se le es permitido, oculta de lo que está haciendo con sus padres. Entonces, muy interesante demasiado. Si Ok. volviera a ver si yo pudiera volver a ver esta serie, pudiera identificar todos los conflictos uno por uno de todos los personajes, de todos. Entonces, gracias, nomás quería Qué bueno. agregar eso como valor. Ok. María Eugenia, te escucho. Sí, bueno, Brígida dijo lo que yo también pensé, porque yo le iba a preguntar a usted, maestra, que en la novela negra se podían incluir todos estos conflictos, porque supuestamente en la mía que yo voy a hacer todo, también los veo como reflejados todos. O sea, ¿pueden estar todos allí? ¿O solo, o tiene Pueden uno estar que... todos o pueden estar el interno y el externo, te va a decir si tomas todo Ajá, esto. Aquí en el externo sí, está todo lo demás. sí, sí, porque yo veo ¿Sí? muchos allí, como dice Brígida, están incluidos todos allí, como que todos esos los voy a necesitar. Entonces ya Y tengo, cada conflicto es un giro en la novela. En cada conflicto, cuando el personaje se enfrenta a un determinado conflicto, tiene que tomar nuevas decisiones de lo que ya se había planteado desde el principio. sí, Tiene que transformarse, tiene que aprender, tiene que modificar. Entonces, todos los en la novela, acuérdense que esto no es un cuento, es una novela. Debe haber muchos conflictos para que sus lectores estén atentos de principio a fin. sí, sí, eso era lo que iba a preguntar, Oh, maestra. Gracias.
ya tiene otros libros escritos, este es más reciente. Aquí habla de la inspectora Elena Blanco. Carmen Molas se supone que es la escritora que personifica o dio forma a ese personaje. Y vamos a ver si se escucha, me dice. Aquí podemos ver la sinopsis. ¿La pueden ver? Sí, A ver, ¿alguien me ayuda a leerla? yo le ayudo, maestra. Ah, adelante. Sinopsis del clan. Inspectora Elena Blanco. 5. Magnífica, brutal y enormemente adictiva. Carmen Mola se supera en el esperado desenlace de la serie Inspectora Elena Blanco. Cuando morir no importa, todo está permitido. Elena Blanco, inspectora de la Brigada de Análisis de Cascos, BAC, se enfrenta a su peor enemigo, una poderosa organización integrada por personalidades del mundo de la empresa, la política, la judicatura y la policía. El clan, enfrentarse a él es acabar muerto. Aún así, la BAC afronta el desafío, pero cuando Elena recibe unas imágenes en las que Zárate aparece tendido sobre un charco de sangre, comete un error imperdonable. Con la inspectora en busca y captura acusada del asesinato de un policía y Zárate desaparecido, Mariajo Reyes Orduño y Buendía hacen la guerra por su cuenta. La llegada de una nueva inspectora en sustitución de Elena empeora la situación. Parece enviada por el clan con la misma misión de acabar con el BAC y llevar a Blanco a la cárcel. Sin embargo, el hallazgo de unos cadáveres que han sido eviscerados llega a la investigación de Elena a cruzar todos los límites para salvar a su brigada y encontrar a Zárate, sin saber si está vivo Ok, o muerto. ok, hasta ahí. Está un poquito más larga. Eh, Se dan cuenta, es un personaje que pertenece a una organización policíaca. Entonces, a esta persona le están poniendo una trampa. ¿Qué conflicto está viviendo ella? El conflicto social, el poder, Sí. El destinos poder, lógicos exactamente. Y, y ella tiene que actuar, sí o sí, y supervivencia, también de supervivencia. supervivencia, exactamente. Eh, Me dicen si se oye. Vamos a escuchar un poquito del capítulo. ¿La escucha? No, Bueno, no se puede. Déjeme ver si se puede sacar. Es que no le puse acá el. Desde donde comparte, ¿vale? Ajá. A- Lo voy a subir Acuérdate, otra vez ajá, para y le darle das aquí. A ahí, ver, es en del lado derecho, están dos ventanas. share sound, ¿verdad? Ajá, Ok. Vamos a ver si ahorita se escucha. No se escucha, ¿verdad? nada. Bueno,
Pues esta es una novela negra. Yo creo que con la sinopsis ustedes ya tienen una idea de lo que es la estructura de la novela, las características. En esta novela, pues el personaje principal es una mujer policía, ¿verdad? Y a lo mejor deciden ustedes hacerla o no hacerla, pero bueno, aquí ya tienen el conocimiento. Esta escritora lleva varios libros de casos de la inspectora Elena Blanco. Estos libros han sido un éxito total, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, en esta, el cadáver del que le hablan es su papá, que también es policía. Y curiosamente la involucran a ella como la autora del crimen. Entonces, está complicado, pero es un complot del clan. El clan es una serie de gentes sin ninguna moral que están haciendo todo a través del poder que tienen, ¿sí? Y luego tenemos la tarea. Quienes hayan elegido la novela negra, empezar a llenar su escaleta o continuar con la categoría. Si ya eligieron una novela histórica, si ya eligieron una novela romántica, o si deciden por la novela negra, empiezan a leerla, a llenar por lo menos lo principal de su escaleta. Pueden hacer tantas escaletas como categorías vamos a ver. Ahorita llevamos 3. En teoría ya deberían llevar 3 escaletas. Y le van a dar seguimiento o prioridad a la que ustedes elijan. Ahorita todavía nos faltan ver 4 más, Ah, ¿sí? más. Son 7 las que Qué vamos a bueno. ver. Nos Entonces, esta vamos es a apenas volver la tercera. expertas. Y ya ustedes van a decidir, van decidiendo en el camino qué es lo que les gusta, qué se les facilita más y con Ujú. quién se siente como para empezar a escribir ya. No se trata de que se martiricen, sino de que lo hagan bien. Bueno, yo Gracias. les voy a hablar en este momento de la novela negra que yo escribí. ¿Alcanzan a ver esto? Sí, Destino dividido. destino ¿Qué, dividido. le- qué les dice la portada? Hay una ruptura. Destino. La Ah, portada hay una mano, es como ¿sí? enigmática, algo así, como ¿Qué, una qué está mano haciendo esa así. mano? ¿Está como poniendo un alto? ¿Podría ser? O queriendo agarrar a alguien, Sí, Teniendo algo, queriendo sostener o a alguien eh, o pues más bien deteniendo está. Bueno, una mi mano historia, tenebrosa. mi historia es la vida de unas quintillizas, por eso pongo la mano, poniendo un alto primero a la crueldad y luego semejando las quintillizas, una por cada dedo. Se me vino a la mente esa idea y al final me gustó y la dejé. La novela, aunque la considero más una novela corta, tiene todas las características de una novela negra. Esta novela tiene 34 personajes. Wow. Tenemos a Sara, que es el personaje central de la historia. Ella
a los 20 años fue violada por 3 sujetos que estaban ebrios y drogados y como consecuencia queda embarazada y ella pierde la memoria, pero como resultado de ese embarazo ella tiene quintillizas, eh, a las que llama Leonora, Laura, Teresa, Camila y Diana. Esta historia, los primeros meses, pues desde la violación hasta que nacen sus hijas, está en el hospital ella. De manera permanente el gobierno le otorga, le cubre los gastos para que ella pueda estar ahí siendo tratada por una psicóloga porque fue brutal el crimen que cometieron con ella de violación. Y sin embargo, parece que Sara no sufre mucho porque no recuerda lo que pasó. Entonces ella pues le dicen todo lo que pasó, pero pues para ella, como no lo recuerda, no lo sufre. Y cuando ya por fin la dan de alta, que ya nacieron sus hijas, que tuvieron que estar en incubadora varios meses, cuando por fin sale, le roban otras las llevaban en cuatro de las quintillizas. Entonces, cuando pasan los años, quedó con ella, que es Leonora, se empieza a cuestionar, entra el conflicto interno de este personaje. Bueno, yo he vivido con mi madre por 20 años. No es posible que no sepa quién es mi papá, si tengo abuelos, si tengo tíos, si tengo hermanos. No sé nada, porque mi madre no me dice nada. Y entonces se empieza a cuestionar, eh, quiero saber mi origen, voy a buscar mi origen, pero luego entra el conflicto. Y si me encuentro que mi papá era un asesino o, o que toda mi familia son delincuentes o que mataron a tal persona, se empieza a imaginar, se empieza a hacer historias y no sabe si llevarlo a cabo o no. Sin embargo, se encuentra con un amigo que es Gonzalo Duarte de la universidad y él le ayuda a empezar una búsqueda. Y yo ubico esta novela en Ciudad Juárez, justamente porque cuando hubo un tiempo que ahorita está bastante apagado, pero que se sigue dando igual, de muchas muertes de mujeres, a las cuales no se les hizo justicia. Eran como encontraron el cadáver de una fulana. Cuando mucho encontraron que cómo se llamaba y santo remedio. Ahí se terminó todo, carpetazo. Nunca se supo si se castigó, si se encontró al culpable, por qué lo hicieron. Ahí se queda. Y así fueron muchas mujeres ahí en Ciudad Juárez. Entonces, como fue un crimen tan severo lo que sufrió Sara en la violación por 3 sujetos, eh, yo la ubiqué ahí, en ese lugar, por hacer un gobierno de que ahí siguen sucediendo cosas, de que ahí hay casos que están olvidados, pero que el dolor de los parientes, de las madres, eh, sigue vigente, sigue estando ahí y no hay quien se enfrente. ¿Por qué creen que no se enfrentan? ¿Por qué creen que dan carpetazo en lugar de dar solución? Primero, por la corrupción. Segundo, por intereses.
A lo mejor estoy en un puesto, pero si yo destapo esto, me van a destituir y hasta me van a culpar o me van a matar por muchas cuestiones. Entonces, ese es el entorno, el espacio donde ubico mi novela. Quien la empieza a contar en primera persona es Leonora, la que se queda con Sara. Pero en ese que decide buscarlo, llega el momento en que se van a Ciudad Juárez, porque ella sabe, su mamá le dijo que ella nació ahí, pero es todo lo que le dijo, porque según ella no recuerda. Entonces empiezan a hacer viajes con Gonzalo del Paso, Texas, donde ellos radican, a Ciudad Juárez, que está relativamente corto, pero llega el momento en que van a todos los hospitales y en ningún lado hay evidencia de que haya sido, que allí nació, para que le den alguna referencia o algún dato. Entonces, esta, eh, eh, llega el momento en que ya les falta un solo hospital. Dice, no, ya, dice Leonora, no le voy a decir no, pero verlo. El doctor Chávez, el doctor Rosales, es el que los recibe y les dice, efectivamente, aquí está, en qué le da el año, la fecha de nacimiento de ella, y en ese hospital ese día solamente una persona tuvo hijos. Bueno, y esa persona es la mamá de Leonora, que es Sara Ángeles. Y le pusieron Ángeles porque no supieron cómo se apellidaba. Entonces las enfermeras le decían, eh, pues a ti te cuidan los ángeles, no tienes quien te venga a visitar, pues los ángeles. Y se le quedó Sara Ángeles. Y Leonora se lleva el apellido de ella, Leonora Ángeles. Pero entonces ahí le dice el doctor, pero debe haber un error, porque aquí solamente está el nombre de Sara, pero Sara no tuvo una niña, tuvo 5 niñas. Ahí ella empieza a descubrir en esa investigación que ella tiene 4 hermanas más. Y entonces ya, desde ese momento toman la decisión de buscar a sus hermanas hasta encontrarlas, vivas o muertas o como sea, pero quiere saber qué pasó con ellas. Y empiezan a indagar y empiezan, así llegan a la vida de Laura, que es una niña, una muchacha que vive en Sinaloa. Como ven, Chihuahua y luego Sinaloa, pues son así como vecinos, estados vecinos. Entonces, ahí vive Laura, ella es una niña rica, consentida de papá, pero también muy sola. Únicamente se dedica a la vida, a disfrutar, a gastarse el dinero de papá, a cumplir todos sus caprichos. No le importa nada más. Hasta que descubre por oídos porque oye a su nana y al esposo de ella hablar de la vida de su papá. Y ahí es donde descubre que ella no es hija biológica de ese señor. Ya no les cuento más, pero luego sigue Teresa. Ella está ubicada en Mazatlán. Ella vive en Mazatlán y ella trabaja como mesera en un club donde el dueño es el papá de Laura. Él tiene bares en Sinaloa y ahí en Mazatlán es donde vive Teresa y ella es trabajadora de ese señor. Entonces, ahí se encuentra con Laura
y se caen mal porque le dicen a Laura, ay, es que esa mesera se parece mucho a ti. Y ella dice, ¿cómo es esa zarrastrosa? ¿Cómo? No, no me comparen. Y le hace la vida de cuadritos, la humilla, la hace que limpie el piso, luego la golpea, o sea, la trata muy mal al punto de decirle que es una taradita y que mejor que la corran. Y la corren. Y bueno, esa es la historia de Teresa. Luego viene Camila. Camila está ubicada en Durango, también a los alrededores de estados que colindan. Me tuve que buscar un mapa para darles la ubicación a cada uno. Y entonces esta Camila es una niña rica también, pero es muy voluntariosa. Ella vive amargada porque tiene una mamá que está cuadraplégica. No mueve más que los ojos. No puede hablar, no puede mover nada más. Entonces ella sabe que es su mamá, pero no le sirve de nada porque dice, no me habla, no me dice qué pasó conmigo si cuando yo era bebé, no, nada. O sea, es un bulto. Y ella vive amargada por eso. Eh, Luego viene Diana. Diana también cerca de Durango, en otra población, en Gómez Palacio, está la iglesia de un cura que se llama Anselmo. Ese cura le dejaron a una niña ahí en una canasta un día y esa fue Diana. Y la niña sonriente, feliz y todo de maravilla. Le dijeron que la dejaban y sádica con los animales, tortura. Y por ejemplo, la nana Tomasa tenía, no era la nana, sino que era la que le ayudaba al padre, le preparaba comida y todo eso, pero la que también a ella. Y entonces tenía unos canarios y la descubre cortándoles así, cortándoles la cabecita a los canarios. Y les decía, los voy a matar porque no quiero que cuando sean grandes abandonen a sus hijos. Y los mataba. Y así les hacía a los gatos, a los perritos, a todos los lastimaba. Entonces ella llevaba un odio tremendo. Y este libro tiene como subtítulo Herencia de Maldad, porque después vemos en qué termina la herencia que sacaron de Leonora, la mamá, de Sara, perdón, y que sacaron del progenitor que nunca supieron quién fue, porque fueron tres, pero de los tres, a dos los mataron en la cárcel por órdenes ya sabrán ustedes si leen la novela, pero está dentro con la complicidad de un comandante de la policía, ahí entra la corrupción por tapar al hijo de un personaje poderoso. Dejó pisar la cárcel, habiendo que era un violador. Hizo que inculparan a los otros dos y no conforme, hace que maten a los otros dos que fue culpable. Y quien le ayuda a sacar a las niñas es una enfermera que era amante de este señor, que ya sabrán después de quién se trata, pero también a ella la trata de matar, le ordena a su trabajador que se la lleve, la saca del hospital porque ella sufrió un accidente. Quisieron matarla atropellándola y no se murió. Entonces, después la sacan de ahí y le dan otro balazo y ya se la llevan al hospital y la salvan. Y después queda nada más moviendo los ojos. Ya van viendo cómo se van uniendo las historias. Y todo es a través de la herencia de a padres a hijos. Aquí se cuestiona
la maldad, la herencia de maldad, porque si bien las 5 tienen contextos de vida diferentes, totalmente diferentes, sin embargo, en cada una de ellas hay un rasgo de maldad muy importante. Sobre todo en una, que es la que, porque a todas les dieron un padre, a, a Teresa, a Laura, a Camila, a Leonora, pues se quedó con mamá. Entonces, diferencia entre ellas y ella se siente la más perjudicada y es la que más odio tiene. Y termina siendo justicia por su propia mano. ¿Le encuentran algo de novela negra? Sí, claro. Díganme. Les voy a pasar el texto, lo voy a publicar ahí en el grupo para quienes la quieran leer y puedan identificar ya de manera más explícita todas las características que tiene. No hay en, en el momento del asesinato, hay lectura que te lastime como lector. Está tan cuidado la manera de cómo se dice que tú te imaginas la situación, pero el libro no te está lastimando, no te agrede con la manera en que se cuenta. Sin embargo, tiene todas las características de una novela negra. Ajá. Bueno, pues algo que comentar. Fabián, ¿quieres comentar algo? La oigo, la escucho bien lejos, pero la escucho. ¿Ve? Estoy hablando con la maestra, se respeta. Maestra, yo le iba a decir que qué cosa tan extraña, pero yo porque aprendo mucho de lo que usted dice y me abro a todos los días y hasta me expongo, digo, ay, si la maestra me ayuda, yo escribo una cosa como esa, pero de repente ahora no, después. Pero maestra, yo estaba pensando como una novela, no sé por qué negra, negra tal vez porque negro es un color extravagante, porque por ejemplo en Estados Unidos, maestra, hay novelas, yo me confundí y escuché una novela que se llamaba, ay Dios mío, El Jardín de algo, El Jardín de las Mariposas en español, de Butcher. Y cuando yo comienzo a escuchar El Jardín de las Mariposas, el concepto que yo tengo, porque como no sabía nada de esto, ahora ya sé que es una novela negra, eh, se oyó tan bonito, decía el Jardín de las Mariposas. Y yo dije, ay, voy a encontrar mariposas, flores, gente bonita. Y cuando empecé a escuchar que aquel mató, que el otro, que el jardín habían enterrado no sé cuánto, que estaban investigando no sé qué, y yo decía, pero cómo el tema te arrastra a investigar, a informarte, pero también a interpretar esa historia negra. Y al fin y al cabo, cuando terminé esta novela, que no me gustó nada, no como la que yo leí suya, es que no hay finales felices. Si un final feliz para mí es encontraron quién fue que mató a toda esa gente y la enterraron ahí en donde estaban las mariposas, el jardín de las mariposas. O por ejemplo, tenían duda de quién fue que los mató. Pero de repente el final de la novela decía que seguirán estudiando, seguirán investigando estos casos donde habían yo no sé cuántos asesinatos y enterrados en el jardín de las mariposas. Entonces como medio como conflictivo, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Tendré una segunda parte? ¿No tendré una segunda parte? Para mí, la novela negra tiene que terminar con un desenlace como la suya. No sé si es mi opinión, yo no sé mucho de estas cosas, bueno, no sé nada, pero como que
pues hubo 30 muertos y esos 30 muertos los mató Genoveva, que era una psicópata que vivía en esa casa, en el jardín o no sé qué cosa, ¿entiende? Y cuando usted lo explica, ahora me veo con tantos conflictos como cuando la leí, que si habían psicológicos, sí. Habían sociales, sí, porque era una casa en un lugar bien pobre de Estados Unidos, donde todas las demás casas eran socialmente o económicamente de una forma diferente. Y esa era mi opinión, mi forma de decirle que realmente cada vez que uno va conociendo cada novela y cada estigma de la novela y cada elemento de la novela, uno se va como que comparando. Ya la mía, yo definitivamente es psicológica, histórica y de ayuda. Pero no me atrevería a hacer una cosa como esta porque hay que tener esa intención, como decía Lupita, que hay que saber qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a poner. Y nada, quería compartirlo. Muy bien. Eh, aquí en la novela esta, ah, dicen que no es bueno leerles el final, pero yo les voy a leer una partecita, no es mucho. Ellas, después de muchas cosas que pasaron, cuando ya se encuentran, se reúnen cada mes, cada fin de mes, y les toca el fin de año. Y la última en hablar, porque ella sí lo eligió, es Diana. Dice, tocaba el turno a Diana. Ella seguía con una sonrisa en el rostro. Todos esperaron que ella era diferente a todos. Yo fui hasta los 6 años, dijo. El padre Anselmo siempre fue un hombre bondadoso y tierno que me llenaba de cariño. Para Tomasa yo sentía haciéndome postres que me gustaban, pero cuando me dijeron, siendo apenas una niña, que yo había sido abandonada en la puerta de la parroquia, sentí que mi mundo maravilloso se convirtió en un infierno, en el que mi tortura era constante. Me convertí en un verdugo con los animales que ninguna culpa tenían, con el afán de vengarme de los que me... Ahora no estoy feliz porque ya pueden ir a ver el cadáver de Rodrigo. Lo estrangulé con mis propias manos, como lo hice con los canarios de Tomasa. Pero tranquilas, no tendrán que pagar por lo que acabo de hacer. Decidí que no quiero continuar con esta vida a la que no le encuentro sentido. Por eso, después de cumplir con mi objetivo de acabar con el bastardo de Rodrigo, no volverán a convivir conmigo. He tomado un veneno que acabará con mi vida en unos segundos. Maldita herencia de maldad que me heredaron. Me hubiera gustado ser como ustedes, pero no lo pude lograr. Adiós. Nos vemos en el infierno. Esa es la declaración de una de las quintillizas. Ya si quieren, pueden leer las de las otras 4. ¿Y cómo termina? Todavía no es el final. Pero como ven, hay asesinatos y ustedes se sintieron agredidos con lo que les leí. Sara, cuéntame. Yo no, me pareció súper interesante, es más, increíble. Y tengo una pregunta, ¿te inspiraste en algo de la vida real o Lo solamente único, en lo algo? único que me imaginé fue las muertes y las torturas que sufrieron las mujeres en Ciudad Juárez, ¿Y por qué a partir de, quintilliza? de noticias y de evidencias escritas en periódicos. ¿Por qué Pero, quintillizas y no gemelas o trillizas o... porque yo vi una noticia hace muchos años que nacieron unas quintillizas en Guadalajara. Y esas fue una novedad, ¿no? Y todo, pero pasaron los años y cuando cumplieron 15 años, las volvieron a sacar como noticia en su Ajá. fiesta de 15 años a las quintillizas y luego dije yo, bueno, yo tenía esas dos ideas, Ciudad Juárez con el problema de las muertas y luego la noticia de las quintillizas y ¿por qué no?
juntar las dos cosas. Oye, con Y esto así que surgió acabas de... todo lo demás, es imaginación. Sí hay investigación en cuanto Claro. a la herencia genética. Sí hay investigación, desgraciadamente no es puntual. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No hay un punto en el que diga esto es. Sí hay un gen de maldad que se hereda y que es de abuelos a nietos. Y hay quienes dicen que la maldad te la da el entorno. Sin embargo, tenemos evidencias de que quienes han sido criados en un ambiente de amor suelen ser malvados, o al revés. O viceversa, Ajá. claro. Entonces, se sale pues de lo que es el, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y Oye, lo Mari, demás, pues todo es imaginación, todo es imaginación. ¿en cuánto tiempo escribiste esa novela? La verdad estoy Me impactada llevé por... como alrededor de año y medio, Ok. sí. Pues la verdad muy interesante. Espero llegar a escribir algo como tú. La verdad, yo me sorprendo cuando veo la cantidad de personajes que hay y digo, Sí. ¿cómo pude unirlos? ¿Cómo pude unir todos esos personajes? ¿Cómo Una llevé última a la cosa. par esas historias hasta el Una última momento en que cosa, porque quisiera preguntarte muchas más, pero con una me conformo. Y te voy a llevar con la pregunta al tema de hoy, que es la escaleta, que por eso empezamos, por la tarea, ¿no? Ajá, ajá. ¿En realidad hiciste una escaleta con tantos personajes y todo eso? No, no, mis personajes fueron saliendo, bueno, yo tenía la idea general, yo Ajá, todavía no descubría la escaleta cuando hice esta novela. ok. La tenía como un tema, pero no la había analizado. Ya después de esta novela, fue que libros en general, no solamente para novelas, sino para cuentos, para otras cosas que tienen que dársele una estructura. Pero definitivamente es una maravilla la escaleta, Sí, pero porque no te imagino lo haciendo que la yo hice escaleta con con los 34 personajes. personajes son totalmente Muy distintas. buena. A pesar de que son de la misma madre, Sí. son totalmente Maestra distintas. Mari, Sí, Maestra Mari, dígale a ella la que usted hizo, que debajo de la cama, que si de la vela que estaba prendida, de, que cuando cada vez que yo escuchaba eso, yo decía, ay no, pero Maestra Mari tiene una invención demasiado. La vela está prendida. ¿Quién fue que se murió? Veía los espíritus que, ay, no, 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 no. Hay que tener, esa es una novela de misterio. ay, no, 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 Eh, no, no, yo, en, no, 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 en no. ella se narra la relación entre vivos y a partir obviamente, de asesinatos, de cosas feas, pero que se llega a descubrir la verdad a partir de lo que hacen los muertos, de la, tratando de ver, ¿no? Lo que no se ha resuelto y que ellos no están en paz. Esa es una novela, se llama Ecos de la Noche. Ecos de la Esa es noche. la última que he hecho hasta el momento. Maravillosa, Ajá. maravillosa novela. Sí, y luego digo yo, pues me voy a seguir con otra novela negra, me voy a seguir con temas controversiales. He hecho machismo, dándole con todo la prepotencia del- entre el hombre y la mujer, pero la igualdad real, no Mm. la No como la Aquí, pisoteada toman. que se da Mari, creyéndose uno muy macho y el Mari, otro, Muchas aquí gracias, está. Mari. sino buscando la igualdad. Muchas gracias, Mari. Esta Como es, que parece como que interrumpo, pero el internet estuvo muy mal hoy. La verdad, muy entrecortado y como desfasado, pero a mí me quedó muy claro y te felicito y te agradezco. Aquí está otra. Círculo de amor esa en que hielo. tiene Shelley es una novela autobiográfica. Ahí narro 7 episodios de mi vida, los más difíciles de mi vida, como la muerte de mi hermano,
como el salirme de mi casa siendo hija de mami y papi a los 17 años. Cosas muy fuertes que viví y que me hacen ser lo que soy. Luego tenemos orgasmo, que me crucificaron con este libro mucha gente. Dijeron, ay, qué pornográfica la mujer. Pero no, realmente orgasmo busca temáticas, tiene temáticas muy interesantes, como descubrir cómo hemos sido manipulados con la idea de que esto es pecado y que no es pecado. Ahí trato lo que es la mutilación, por ejemplo, la mutilación femenina. Hablo de la discriminación por género, donde hice una encuesta a prostitutas. Tuve que hacer encuestas a 100 prostitutas y hay un resultado ahí donde es pero muy lejos de lo que nosotros tenemos idea. Kelly, está prendido tu micrófono, te estamos escuchando. Entonces, como ven, son totalmente diferentes. Luego tengo otro de infidelidad, de los tipos de infidelidad que hay, y le pongo una poesía para que reflexionen sobre la infidelidad. Son diferentes y de repente digo, pues no se me antoja hacer otro de machismo, no se me antoja hacer a lo mejor otra novela negra. Quiero algo diferente, quiero explorar otra cosa. Ya hice algo de misterio, tal vez quieras una de ya ustedes. Ahorita tengo ya casi para terminar una experiencia vivida que es Estafas. Estafas, ese libro está impactante, de verdad. Y está ya casi saliendo del horno. Pero bueno, díganme, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos ya? Nos hemos pasado 10 minutos. Pues está muy interesante, pero yo sí me tengo que retirar. Una Ok. disculpa. Nos vemos el próximo. Aplíquense, dedíquenle 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. La idea que tengan, escríbanla, anótenla. Y si tienen tiempo y requieren de mi tiempo, mándenme un mensajito y nos contactamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Nochebuena. Maestra Mari, la quiero con el alma. Yo también te quiero, Fabián. Cuídense mucho, pórtense bien, hagan la tarea, sueñen con la novela negra. No. No, mejor no. No sueñen con la novela negra, sueñen con la novela romántica. Eso me Para da que amanezcan miedo. sonrientes. Soñar con las novelas negras, no, ya de por sí la voy a llevar a mi almohada, imagínate. No, tú sueña con la novela romántica, está bien. Ay, no, ya no. Ya mejor me voy a ir a una negra a ver qué pasa. No. Voy a enfrentar mis miedos. Y es novela negra, Fabián. Se le llama novela negra porque muestra lo más oscuro de la sociedad. Uy, lo sí. más difícil, lo más Sí. cruento, aquello que ni siquiera nos imaginamos, pero que es muy dañino. Por eso le llamas. Fabián, ¿cómo te fue en tu entrevista? Muy bonita, muy bonita. Tu vida Hablé de todas maravillosa. ustedes. Buenas Qué noches. padre. Hablé de Maestra Mari y de Shelly y Te de estás David. despidiendo. Sí. Adiós, Cuídense, adiós. pórtense bien. Las quiero. Sí. Adiós. Buenas noches. Bye.